Buenas para todos. Hoy vamos a repasar un poquito la propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad distributiva, como bien dice el nombre, eh, es lo que me permite distribuir un factor o un divisor. Un factor, recordamos que es algo que está multiplicando, entonces, no sé si por ejemplo tenemos un número A más un número B dentro de un paréntesis multiplicado por un factor, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Lo que vamos a poder hacer es distribuir ese factor. ¿Qué significa distribuir este factor? Bueno, distribuir este factor significa multiplicarlo con este número y también multiplicarlo con este número y respetar la operación central, que en este caso es una suma, ¿sí? En el caso de la división, también la división es distributiva, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Por lo siguiente. En las multiplicaciones, el orden de los factores, es decir, el orden de las cosas que estoy multiplicando, no me cambia el resultado. Es decir, si tengo 2 por 4, es lo mismo que hacer 4 por 2. En los dos casos, el resultado me da 8. ¿Sí? Ahora bien, en la división, vamos a poner el 8 acá, en la división no es lo mismo, porque si tenemos 15 dividido 3, esto no es lo mismo, es distinto, que 3 dividido 5, dividido 15, perdón. No me da el mismo resultado. Si tenemos 15 pesos para repartir entre 3 amigos, le podemos dar 5 pesos a cada uno. En cambio, si tenemos 3 pesos para repartir entre 15 amigos, es decir, en este caso tenemos menos plata para repartir y encima entre más personas. No es lo mismo, es decir, no se puede, no es conmutativa la división. Conmutativa significa que se puedan cambiar el orden de las cosas. Por ejemplo, la suma sí acepta la propiedad conmutativa, es decir, hacer 10 más 5 es exactamente lo mismo que hacer 5 más 10. No pasa lo mismo con la resta. A ver, en este caso la suma nos daría en los dos valores 15, ¿sí? En la resta tampoco acepta la propiedad conmutativa. ¿Por qué? Porque hacer 10 menos 5, es decir, a 10 sacarle 5, esto me da 5. No es lo mismo que a 5 sacarle 10. ¿Sí? Imagínense si lo llevamos a términos de plata, acá con 10 pesos estamos comprando algo que vale 5, bueno, nos sobra 5 pesos. En este segundo caso tenemos 5 pesos y queremos comprar algo que está a 10. Bueno, no podemos comprarlo. Obviamente si conocemos el campo de todos los números, esta cuenta sabemos que nos va a dar menos 5 y los resultados no son iguales como están a la vista. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cuándo sí se puede aplicar la propiedad distributiva y cuándo no. Bueno, como dijimos, si tenemos un número A cualquiera, multiplicado por una suma o una resta de dos números, sí se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Multiplicando este con el primer elemento, me va a quedar A por B, y multiplicando este con el segundo elemento, que nos va a quedar A por C. ¿Qué signo voy a poner acá al medio? Bueno, el signo que tenga acá, ya sea un más o un menos. Lo mismo si tenemos el factor este a lo último, siempre y cuando esté multiplicando. Si tenemos un número, vamos a ponerlo así, si tenemos un número A más un número B y lo tenemos que multiplicar por un número C que está fuera del paréntesis, no importa qué signo haya acá en el medio, la propiedad distributiva se puede aplicar de la misma forma, multiplicando el factor que tenemos fuera del paréntesis por los dos elementos, o mejor dicho, los dos términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, en este caso, nos quedaría C por A, que es la primera multiplicación, y luego C por B, que es la segunda, y el mismo análisis. Es decir, ¿qué tenemos que poner acá? Más, en el medio, más o menos, según tengamos en la operación nosotros dentro del paréntesis. En el caso de la división, si tenemos un número A más o menos un número B, y eso dividido un número C, también se puede aplicar la propiedad distributiva. A este número lo dividimos con C, a este número lo dividimos con C, y vemos qué signo ponemos en el medio. Es decir, que nos va a quedar A dividido C, B dividido C,
y en el medio el más o el menos según lo que tengamos nosotros en la cuenta. En el caso de la división en particular, y esto lo voy a poner con rojo para que sepan que no se puede hacer, si tenemos al número que está fuera del paréntesis antes, no se puede aplicar la división. Es decir, si tenemos así a más b, y a ver, en este caso lo que tenemos que entender es que, vamos a ir al ejemplo de la multiplicación. En las multiplicaciones, esto es algo, vamos a marcarlo con amarillo, en esta multiplicación, en la primera, este paréntesis está multiplicando y este a está multiplicando. No importa el orden de cuál esté adelante, por eso se puede aplicar de las dos formas. Acá también, este paréntesis está multiplicando y este valor de c está multiplicando, no importa. En la división, este número, el a más b, en este caso, ¿no?, está siendo dividido por c. Pero c no está siendo dividido, c es el divisor. Bueno, en este caso, c es el que está siendo dividido y a más b es el divisor. Bueno, en este caso, vamos a resaltarlo, en este caso no se puede aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? ¿Cuándo se puede aplicar la propiedad distributiva en la división? Cuando el divisor es un elemento solo, ¿sí? Y ahí sí vamos a poder aplicar la propiedad distributiva. Entonces, vamos a ir de lleno a los ejercicios y vamos a ver cómo lo podemos aplicar y resolver. Así que bueno, vamos a arrancar con el A. ¿Sí? Tenemos, vamos a anotarlo, tenemos 19 más 17 por 3. Y bueno, ahora para multiplicar, es decir, fíjense que en la consigna nos pide resolver aplicando la propiedad distributiva y verificar el resultado. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, vamos a borrar esto, así lo ponemos más chiquito. Vamos a escribir el ejercicio. 19 más 17 por 3. Bueno, ¿qué significa resolver aplicando la propiedad distributiva y verificar el resultado? Bueno, que tenemos que aplicar la propiedad distributiva y resolver también sin la propiedad distributiva para ver que nos dé lo mismo. De esa manera nosotros vamos a estar verificando el resultado. Entonces, en este caso tenemos una multiplicación, el que está multiplicando es el 3, ¿sí? Bueno, este factor, perdón, también está multiplicando, pero digo, el factor que tenemos fuera del paréntesis es el 3, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 19 con el 3 y al 17 también con el 3. Entonces, multiplicamos 19 por 3 y también al 17 lo vamos a multiplicar con el 3. ¿Qué signo ponemos al medio? El mismo que tenemos dentro del paréntesis, en este caso, un más. Acá ya está aplicada la propiedad distributiva, es decir, esto que está acá ya es la propiedad distributiva aplicada, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer ahora es resolver de los dos lados del igual, de este lado y resolver de este lado, para verificar el resultado, que es lo que me pide la consigna. Entonces, si resolvemos las cuentas, ¿sí? En el primer caso, primero resolvemos la suma, tenemos 19, ahí está, 19 más 17, y eso nos va a dar 36, entonces venimos acá y ponemos que este resultado es 36, y esto lo vamos a tener que multiplicar por 3. Si multiplicamos a 36 por 3, 36 por 3, eso nos da 108, ¿sí? Este resultado entonces es de 108. Del lado derecho, ¿cómo se resuelve esto? Tenemos un cálculo combinado en el cual deberíamos separar en términos. Recordamos que para separar en términos se separan en los más y en los menos, ¿sí? Entonces vamos a tener que resolver esta multiplicación y después esta multiplicación. El último paso va a ser sumar los dos resultados. Entonces, si venimos a usar la calcu, tenemos primero 19 por 3, que eso nos da 57. Vamos a anotarnos el resultado. Y después tenemos 17 por 3. 17 por 3. Y eso nos da 51. Entonces también vamos a poner el resultado acá.
¿Qué signo ponemos al medio? Bueno, mantenemos el más, que es lo que teníamos. Ahora, si sumamos 57 más 51, fíjense que 1 más 7 me da 8 y 5 más 5 es 10. El resultado es 108. Logramos verificar que nuestra propiedad distributiva está bien aplicada, ¿sí? Ese es el caso más sencillo en cuanto a las propiedades distributivas. Vamos con el punto B, donde tenemos 63 más 98 y eso dividido 7. En este caso también vamos a poder aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué? Porque el divisor es el que está, el número que está dividiendo justamente, es un solo número, ¿sí? Entonces podemos a estos dos, en vez de sumarlos y luego hacer la división, aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo aplicamos? Igual que en la multiplicación. Este dividido 7 y 98 también dividido 7. Entonces lo escribimos 63 dividido 7 y 98 también dividido 7. ¿Qué signo mantenemos al medio? El mismo que tenemos en la cuenta principal. Y ahí está aplicada la propiedad distributiva. O nuevamente, para verificar el resultado, resolvemos esta cuenta, primero haciendo lo que está dentro del paréntesis y después dividiéndolo por el 7. Y después resolvemos esta cuentita separamos en términos y demás. Así que vamos a resolver las cuentas. Primero tenemos que hacer 63 más 98. Eso nos da 161. Y eso lo vamos a tener que dividir por 7. ¿Sí? Así que venimos acá y directamente ponemos dividido 7. A ver si nos da. No, hay que poner de vuelta. 161 dividido 7. Y eso nos da 23. ¿Sí? Vamos a poner el 23 acá. Entonces, ahora, una vez que resolvimos del lado izquierdo, lo que ya podemos hacer es resolver del lado derecho con la propiedad distributiva aplicada. Acá nos va a quedar este término, entonces vamos a resolver esta división y vamos a resolver esta división, ¿sí? Para ver lo que nos queda. Entonces, vamos acá, vamos a resolver primero 63 dividido 7, que si repasamos, no lo vamos a hacer, si repasamos la tabla del 7, 7 por 9 nos da 63, por lo tanto, venimos acá y ya ponemos que esto es 9. Y resolvemos 98 dividido 7. ¿Sí? 98, vamos a ver, 98 dividido 7. Y eso nos da 14. ¿Sí? Vamos a anotarlo. Bueno, si resolvemos el 14 más 9, justamente también nos va a dar 23, que es lo que queríamos. La idea de la propiedad, de que esto se llame propiedad justamente, como dice el título, ¿sí? Vamos a remarcarlo un poquitito, es que aplicar la propiedad o no aplicarla me da el mismo resultado. Ahora bien, quizás en estos casos en particular no es que me facilita demasiado los ejercicios, sino que es una cuestión de aplicar la propiedad solamente, pero en determinados ejercicios sí me va a ser importante conocer la propiedad distributiva, más que nada cuando veamos lo que son las ecuaciones, es decir, operaciones matemáticas en la cual hay un valor que yo no sé. En este caso sabemos todos los números nosotros, pero bueno, la idea va a ser esa. Así que bueno, vamos a ir al punto C. Vamos a ir por acá, vamos a bajar un poquitito y vamos a ver si podemos acomodar la calculadora para que no se nos escape y la podamos usar. Acá la tenemos. Vamos a bajarla. Muy bien, entonces vamos a ir con el punto C. A ver si... Acá está. Bueno, punto C dice 14 por 15 menos 8. ¿Sí? Tenemos una multiplicación, que es esta, que es el 14 que está fuera del paréntesis, multiplicado por dos términos dentro del paréntesis. Bueno, lo mismo que en el primer ejercicio. El término que está fuera del paréntesis se multiplica, el término no, el factor, por los dos términos que sí tengo dentro del paréntesis. Así que nos va a quedar 14 por 15 y a eso, y luego, perdón, a 14 lo vamos a tener que multiplicar por 8. ¿Qué signo ponemos en el medio? El mismo que tenemos dentro del paréntesis. En este caso, un menos. Y ahora sí, a resolver directamente las dos cuentas, ¿sí? Entonces,
si resolvemos las dos cuentitas, primero tenemos que hacer acá, vamos a resolver primero la de la parte izquierda. Tenemos 14 multiplicado por, esto lo podemos resolver, que nos da 7, si no me equivoco. ¿Sí? Y 14 por 7, vamos a ponerlo acá, 14 por 7 nos da exactamente 98. Así que vamos a anotar el resultado. Quedó medio desprolijo ahí. Bueno, tampoco es que los números son todos prolijos, ¿no? Pero hay que intentarlo, aunque sea. Bueno, del segundo lado, donde ya está aplicada la propiedad distributiva, separamos en términos. Recordamos que se separa en los más y en los menos, ¿sí? Y resolvemos. Primero resolvemos esta multiplicación, después esta, y bajamos los dos resultados. Así que en la primera multiplicación tenemos que multiplicar 14, vamos a borrar 14 por 15, y eso nos va a dar 210. Así que acá nos anotamos el 210. Y en la segunda parte de la multiplicación tenemos que multiplicar 14 por 8. Y eso nos va a dar 112. Acá, 112. Acá tenemos que tener cuidado que el signo que va en el medio es el mismo que teníamos en el renglón de arriba, es decir, en el paso previo a resolver las multiplicaciones. Una vez que resolvemos las dos multiplicaciones podemos hacer la cuenta, la resta. 210 menos 112. Si la hacemos de manera casera, le tenemos que pedir 1 al compañero, este queda en 0 y me pasa 1. 10 menos 2 es 8. Nuevamente le tengo que pedir 1 al compañero, me pasa 1, y 10 menos 1 es 9. ¿Sí? Acá 1 menos 1 es 0, así que no hace falta ponerlo. Por lo tanto, el resultado de esta cuenta también es 98. ¿Sí? Fíjense que nuevamente lo mismo. Como en el primer, el segundo y el tercer caso, en los tres logramos que nos dé el mismo resultado. Si no nos llegara a dar el mismo resultado, algo tenemos que revisar y chequear, algo está mal, ¿sí? Porque recuerden lo que dijimos hace un ratito, en la propiedad distributiva, cuando hacemos la propiedad distributiva, siempre el resultado me tiene que dar igual, por eso es una propiedad, ¿sí? Entonces vamos a resolver el último, vamos a hacerlo por acá, vamos a ordenar esto un segundito, y vamos a escribirnos el D, que es bastante complicado. En el D tenemos, vamos a anotarlo acá, tenemos 124 menos 72 más 92 y todo eso dividido 4. Así que fíjense nuevamente lo mismo, ¿sí? Vamos a anotar la calcu por acá, vamos a dejarla arriba si no molesta. Lo mismo, tenemos una resta por acá, una suma por acá, y esos tres números, estos tres números que están acá, divididos el 4. Bueno, ¿se puede aplicar la propiedad distributiva? Sí, ¿por qué? Porque el número que está dividiendo está del lado derecho, ¿sí? Recuerden que si esto estaría al revés, es decir, 4 dividido todo esto, no se puede aplicar la propiedad distributiva. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar para ver cómo nos quedaría. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Dividir a cada uno de estos términos por nuestro divisor, que en este caso es 4. Así que lo vamos a anotar. Nos va a quedar 124 dividido 4. Después 72. Vamos a correr un poco la pantalla. Espero que se esté viendo bien. Vamos a ir para acá. Ahí está. Así estamos organizaditos. Decíamos 124 dividido 4, 72 dividido 4 y 92 dividido 4. ¿Sí? ¿Qué signos vamos a poner en el medio? Los mismos que teníamos dentro del paréntesis. Antes del 72 tenía un menos y antes del 92 tenía un más. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para resolver? Lo mismo. Primero resolvemos el lado izquierdo, donde no está aplicada la división. Y después vamos a ir con el lado derecho, donde sí está aplicada la propiedad. Dije división, me parece. Así que bueno, hacemos esta cuenta. 124 menos 72 más 92. Eso me da un total de 144. Así que acá vamos a poner el 144. Y esto nos va a quedar dividido 4.
Si hacemos esa división, ahora para terminar el lado izquierdo, nos va a quedar 144 dividido 4. Epa, 144 dividido 4. Y eso nos va a dar 36. 36. Ya tenemos el resultado del lado izquierdo, es decir, sin la propiedad aplicada. ¿Qué es lo que vamos a hacer del lado derecho como hicimos los otros ejercicios? Antes de empezar a resolver, separar en términos, ¿sí? Entonces, si nos guiamos por los más y los menos, tenemos un término acá, un término acá y otro término acá. Así que tenemos que resolver esas divisiones primero. Entonces, venimos a la calcu y hacemos 124 dividido 4, que es el primero. Eso nos da 31. Así que acá abajo de este podemos poner 31. Después, 72 dividido 4. Vamos otra vez a la calcu. 72 dividido 4. Eso nos da 18. Así que el resultado de este es 18. Y acá tenemos 92 dividido 4. 92. Vamos a borrar. Ahí está. 92 dividido 4. Eso nos da 23. Así que acá ponemos el 23. ¿Qué signos ponemos al medio? Los mismos que teníamos antes de resolver la cuenta. Y ahora ya podemos resolver toda esta cuenta. 31 menos 18 más 23. Para ver qué nos da en definitiva. Si está bien el ejercicio, nos debería dar 36. Pero bueno, vamos a ver si aplicamos bien la propiedad. 31 menos 18 más 23. Eso nos da justamente 36, por suerte, si no, digamos, está haciendo macana. Este resultado es 36. Entonces, ya está la propiedad bien hecha con su respectiva verificación, ¿sí? Ahí tienen 4 ejemplos de cómo aplicar la propiedad distributiva hasta cuando hay, fíjense, en este caso, 3 términos. Si acá había 5 términos, lo mismo, ¿sí? Así a los 5 números dividido el que tengo afuera, como en este caso. Si acá vamos a marcarlo así, así. Si acá hubiésemos tenido, estamos borrando todo, acá está. Si acá hubiésemos tenido 3 términos, bueno, a los 3 los íbamos a multiplicar con el 3, ¿sí? Si hubiésemos tenido, no sé, 7 términos, a los 7 términos los íbamos a multiplicar por el 3. Esa es la idea de la propiedad distributiva, justamente distribuir un elemento que tenga, tanto multiplicando como dividiendo. Tener en cuenta, que es importantísimo, que la propiedad distributiva no se puede aplicar cuando tenemos un solo número y eso dividido por varios términos. Por ejemplo, no sé, 5 más 6. En este caso no puedo aplicar la propiedad distributiva. Siempre el divisor tiene que ser un elemento solo. Es decir, si lo tenía al revés, 5 más 6 y eso dividido 10, en este caso sí se podría haber aplicado, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Les mando un abrazo a todos y gracias por ver el video.